Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Muy buenas noches, amigos, soy Roberto González y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial de Puntos Suspensivos. Nos acompañan aquí en la cabina Miguel Ángel Aguilar y el invitado de lujo. Nos es un placer enorme tener aquí en nuestro estudio al ingeniero Margarito Javier Rosas. Bienvenido, ingeniero. Ay, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros queremos saber mucho de usted. Lo hemos conocido en la parte de administración pública, en la parte política, pero queremos conocer del ingeniero Margarito Javier Rosas la parte humana, conocerlo profundamente. Así que si usted nos permite, vamos a hacerle algunas preguntas. Espero que ninguna de ellas sea indiscreta. O incómoda, No, pero vamos arrancando. Bien, pues empezamos como siempre desde el inicio. Nos gustaría mucho saber dónde nació usted y cuándo fue esto. Bueno, pues soy originario de Santa Inés Aguatempan, Puebla. Es un pueblito que está en la Sierra Mixteca. Algún lugar de referencia puede decirse que es Tepeji de Rodríguez y Acatlán. Acatlán ya está cerca de Guajuapan, que ya es Oaxaca. Guajuapan de León, ¿verdad? Ajá, sí, más o menos por esos lugares está el pueblo. ¿Y eso cuándo fue? Bueno, yo nací en 1954. Jovenazo. Sí. No, fíjense que yo tengo un enorme recuerdo y que me sustenta en mi vida, la infancia que pasé, porque siempre me emociona y me estrecha la garganta y el corazón. Mi infancia, porque es lo que vive nuestra gente que vive no en provincia, sino en la sierra, en el monte, en la montaña. Generalmente, hoy probablemente ya hay más comunicación, pero en 1964 la comunicación era muy difícil. Yo para ir a la escuela tenía que caminar aproximadamente 1 hora, pasar barrancas, ríos. A veces mi papá me prestaba la burra para ir a la escuela. Y luego, pues, ahí casi no había camiones, o yo casi nunca me había subido a ninguno. No usaba zapatos, sino huaraches. Y luego, no sé si por ahí recuerden, en aquella época la gente que vivía en el centro del pueblo les decían gente de razón. Uh-huh. Gente de razón era la gente adinerada. Y siempre iban a la misma escuela, ¿no? A la misma escuela donde uno también de pobre va. Y luego me decían los riquillos, las gentes de razón, los chamacos, ¿no? Mis compañeros me decían, oye, ¿tú por qué no usas zapatos? Le digo, es que no me gustan, me siento muy incómodo, ¿no? Pues la verdad era porque no había con qué. Yo cuando estaba en el 5º año, mi padre me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no vas a poder seguir en la escuela, ¿no? Porque pues hay que cuidar los chivos, los burros y las vacas. Y pues me sacó de la escuela. 1 año. A ver, ¿y qué sintió usted, Inge, cuando sucedió esto? ¿Sí recuerda, o sea, que su sensación en ese momento? Sí, cómo no. Me acuerdo mucho porque y no me acuerdo necesariamente
sino que a esa edad yo ya tenía una novia, ¿no? Y... que era de mi grupo, ¿no? No, hombre. Entonces dejar la escuela era Lo de menos, dice la novia, pues cómo. Entonces, El conocimiento como sea. Pero la novia, entonces pues ya era desapartarse de ahí. Pero lo que me siento así muy fortalecido actualmente, inclusive hoy, por la seguridad que me dio el ser pastor. Porque recuerdo que mi padre me entregó como 20 cabras en 5 años que las cuidé. Yo ya las venía cuidando antes. Claro, en ese año ya me sacó de la escuela para dedicarme de más tiempo, ¿no? Pero antes yo ya las cuidaba. Iba a la escuela y estaba yo en segundo año y salía de la escuela y corría a sacar las cabras que estaban en el corral, gritando de hambre. Entonces, pues siempre era una prisa, no nada de quedarse a jugar o con los amigos, no, era salir y correrle, caminarle la hora, pero a prisa, para llegar, una anécdota ahorita que dije una prisa, me acuerdo que venía saliendo de la escuela, iba una señora tejiendo su petate, porque ahí se hacía petate de palma para venderlo a las tiendas, y que se le cae un billete a una señora, y yo la vi desde lejos, y entonces pues nada más esperé que se diera la vuelta en la esquina y corre, ¿no? Que agarro el billete y dije, ¿y ahora qué hago? Era un billete de a 10 pesos, ¿no? De aquellas wow. billetotes. Dije, pues me voy a comprar bombones, ¿no? Y pues ahí le digo al de la tienda, oiga, véndame bombones, y cuando ve el billete dice, oye, pero tantos bombones. Y pues me dijo, se los robaste a tu mamá, ¿no? Total que me dio mis bombones y me fui comiendo bombones, mi bolsa de bombones, que después me dolió. Bueno, es una anécdota. Le dolió por el remordimiento, de seguro. Pero les decía que me entregó 20. Cuando yo me vine para México. Ya tenía yo más de 150 bárbaro. cabras. Recuerdo muy bien que cuando nacían, que ya tenía bastantes, en mayo es cuando nacen, al mismo tiempo nacían 10 el mismo día. Ajá. Y uno las anda, entonces la cabra, pues la chiva por ahí ya va a tener y luego no nacen bien, entonces nacen con sus patitas y su cabecita, y luego le sale primero las manos. Ajá. Y la cabeza se queda adentro. Y entonces la chiva, por más esfuerzo que haga, no puede sacar la cabeza. Entonces pues uno ahí hay que apoyar y meter la mano y sacar la cabeza, y bueno, después de la primera vez pues ya uno le agarra la práctica. Uh-huh. Pero van naciendo los animalitos y pues no pueden caminar, entonces lo que hace uno pues es carga 1, 3, 4, así va cargando, y camina unos 100 metros y regresa otra vez por el otro tanto, y así. O sea, porque uno los lleva a cuidar lejos y los lleva de regreso al corral, y ahí viene uno cargando los animalitos y las cabras, ve atrás, ¿no? Y cuando me vengo, llega mi hermano, el grande, Crescencio, y me dice, oye, pues vengo por ti, para que vámonos, te vayas a México a estudiar. Primero yo estaba emocionado, pero uno tiene mucha nostalgia de lo que es de uno. Ajá. Yo, mis cabras. Sí, un cambio totalmente, ¿va? Total. Y a esa edad me imagino que pues es sí, muy yo tenía complicado. Más o menos 15 años ya. Me dice, pues, nos vamos hoy. O sea, él llegó como a las 8 de la noche y me dice, nos vamos a las 4 de la mañana. O sea, sin nada, ¿no? Entonces, yo lo que más
me duele es dejar a mis cabras, ¿no? Porque cada uno de ellos pues tenían un nombre. Claro. Y entonces me acuerdo que me subo al corral como a las 2 de la mañana, me pongo a verlas, emocionado, lloro, es impactante, ¿no? Pues es el amor al trabajo, es el amor a los animales. Sí, y luego para venirse del pueblo a tomar el camión, ahí no había camión, entonces había que irse en burro o a pie, más o menos unas 4 horas del pueblo a donde pasa el camión, para la Ciudad de México. Pues ahí me vengo con él. Yo jamás me había subido a un camión. La sensación que yo tenía, recuerdo bien, era cómo se siente ir en un camión donde hay carretera. Yo no había visto la carretera, o sea, una calle pavimentada, ¿no? Entonces decía, ¿cómo se siente, no? Entonces lo primero cuando se me subo al camión, porque uno se pone en la parada ahí a media monte, ahí va a pasar el camión, en la madrugada, bueno, y ya pasa el camión y pues toda esa emoción se me quita muy rápido porque me empiezo a marear, ¿no? Y empiezo a vomitar y llego aquí a la Ciudad de México en 1968, el 12 de octubre. Tenía pocos días de haber pasado la matanza de Tlatelolco. Claro, yo en esa época ni idea, claro. Pero lo que sí recuerdo es que había mucho soldado ahí en Fray Servando. Es más o menos ahí por Sonora, ahí estaba la terminal Flecha Roja, ahí donde llegaban los camiones que venían de Puebla. No venían camiones derechos hasta acá, de mi pueblo acá, entonces transbordaba uno. Recuerdo muy bien que me subo al tranvía que salía de ahí por la Merced, por ahí pasaba, y agarraba toda calzada de Tlalpan y llegaba aquí a San Fernando, ahí daba la vuelta, ¿sí? Esos tranvías entre cremita y una franja verde. Sí. Entonces, recuerdo que también ahí venía vomitando, que recuerdo que vomité sobre la cabeza de una persona que se molestó muchísimo. En ese entonces estaban también los Juegos Olímpicos. Sí. Yo vine con mi hermano, que era obrero de la fábrica de aquí de Peña Pobre, la fábrica de papel, que hoy ya se desapareció, ahora es una plaza. Sí, así es. Y a veces cuando voy a la plaza veo los rodillos que están ahí, dejaron como muestra. Esos rodillos yo trabajé también ahí como obrero. Y todo el mundo los ve, pero no tienen ni idea de qué es, ¿va? Así es. Las rotativas que están eran unas máquinas con muchos rodillos, donde uno echaba el papel en unas como piletas, o sea, como estanques. Ahí echaba uno la pulpa. Allá por donde está todo lo que es la pirámide de Cuicuilco, hay un edificio de Telmex. Sí. Ese edificio de Telmex, todo eso era como bodegas de leña. Y ahí ya pasaba todavía, pues, estaba el arroyo, o sea, todavía estaba ahí. Entonces ahí había una canaleta donde aventaban los trozos de leña y se iban humedeciendo, así de manera natural, hasta llegar a los estanques. Había un molino que trituraba esa madera, le ponían un poco de colorante y luego los metían en esos estanques, que era la pasta. Y a partir de ahí era como la tortilla, ¿no? O sea, estaba la pasta y en la banda, que con muchos rodillos y un montón de calor de vapor, pasaban así como una tortillotototota, largotota, sin fin. Y ahí va el papel. Ahí va el papel y salía. Y luego hasta el último donde salía el papel, salía así el papel, pero hacía a chorros, ¿no? Entonces había que estar muy atentos a que se enredara el papel en los rodillotes grandotes. Y luego lo interesante era que cuando ya se formaba el rollo totote, así grandotote, o sea, que miden más o menos como 2 metros por alto, como otros 2 metros, eran unos rollos gigantes. Y pesadísimos. Pesadísimos, se usaban como con grúa. Había que cortarlo, pero en vivo, lo cortabas y seguía. Sí. O sea, ya saliendo papel. En serio, sí, claro. Pues, digamos, uno ve eso que está ahí, ve la fachada de lo que era
la Peña Pobre, las fiestas que se hacían ahí, el 1 de enero era la fiesta de Peña Pobre. Entonces, mi hermana, que era sirvienta, y tenía una patrona que tenía una fondita, justo aquí donde está el metrobús ahora de Corregidor. Muy cerca de... Ahí por donde está la Parisina. No, enfrente. Donde está ya yendo hacia Cuicuilco, mano derecha, las últimas construcciones que están ahí. Sí. Que todavía está, creo que una farmacia de aquellas épocas. Ahí estaba la lonchería, se llamaban loncherías, no fondas. Y bueno, mi intención, me dijeron mis hermanos, pues nosotros no estudiamos, mi papá no sabe leer, mi mamá tampoco. Ya mi papá falleció, mi mamá vive, tiene 96 años. ¿Son muchos hermanos? Somos 6. Y usted es de los más chicos. El más chico de hombres. Más chico, ok. Sí, entonces me dijeron, pues órale, a estudiar. Y la verdad le agradezco mucho a mi hermano Crescencio, que el más grande, que me ayudó para poder estudiar. Sin él no lo hubiera hecho. Mi hermana, que era la sirvienta y lavaplatos de la fonda, pues era la que nos fue trayendo poco a poco los hermanos. ¿Y cuál fue el caminito aquí, llegando acá a la escuela? No, bueno, sí, podríamos decir que sí, pero no fue así tan sencillo. Sí, no, claro. Uno llega, yo llegué en octubre, 12 de octubre. Pero aquí empezaron antes, sí, ya. En septiembre. Sí, entonces yo ya llegué desfasado. Entonces ya estaban, la 29 tenía una como concesión con la fábrica Peña Pobre, para los trabajadores. Entonces dijo mi hermano, pues ahí, a ver si te colocamos. Pero ya estaba todo avanzado. Entonces, empezamos a buscar, y había unas escuelas de nueva creación que se estaban construyendo en esa época, secundarias, y encontramos una técnica en Xochimilco. Y bueno, ahí me admitieron. Hay dos anécdotas que quiera contar ahí. Fíjense adelante. Recuerdo que el segundo día, porque ya habían empezado ellos, entonces yo llego como nuevo, me incorporo, y me dice el maestro de historia, dice, bueno, pues al nuevo que le toque dar la clase mañana. ¿Y de qué? El tema, las guerras médicas. Entonces, pues yo no sabía, yo en el pueblo pues nunca había dado una clase, ¿verdad? Entonces dije, pues ¿cómo se dará una clase? Entonces lo que agarré pues fue mi libro que ya daban ahí, y agarré el capítulo de las guerras médicas y me lo aprendí de memoria, ¿sí? Y entonces cuando dije, bueno, pues que pase Margarito Javier a dar la clase, ¿no? Y bueno, pues dije, las guerras médicas. Y empecé a recitar todo la clase, ¿no? Y la risa de los chavos, ¿no? O sea, pues yo no sabía cómo se daba, sí, entonces, claro. Pues como si fuera una poesía, ¿no? Entonces, pero la satisfacción que tengo es que poco a poco me fui adaptando, y bueno, ese año terminé como el primer lugar en la escuela, de mis mejores calificaciones, ¿no? En el segundo lugar. Uh-huh. Entonces, pues me fui adaptando rápido. Siempre tenía ese interés de querer ser ingeniero, por una sencilla razón, que me hice una promesa, que tengo dos promesas que me llevé, uh-huh, y que me han sostenido. Una, no tomar. Ajá. Soy abstemio. Bueno, últimamente pero desde siempre. Últimamente ya me tomo una cervecita, pero juré no tomar. A mí mismo. Ni una gota de alcohol. Motivo es que cuando yo estaba en mi pueblo, los que venían a México se sentían muy, pues, personas muy, muy
pues alzaditas, y andaban haciendo barbaridades, tomando, gritando, se sentían los pusultras de allá. Y entonces dije yo, si voy a México, no voy a hacer eso. Y menos tomar. ¿Qué le parece, ingeniero, si nos sigue contando esto que tan vehemente le viene a la mente y sabemos que le conmueve? Lo estamos viendo y esto es algo que le conmueve. Vamos a hacer un pequeño corte de estación. Amigos, estamos transmitiendo en la plataforma de Radio AMLO desde Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Nuestros teléfonos para que se pongan en contacto son el 55 64 25 13 74. Se lo repito despacio para que tomen nota y nos llamen. 55 64 25 13 74. Nuestro correo electrónico es puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com. No se separen, en un momento continuamos. Hoy, su programa especial, Radiografía, puntos suspensivos, el lado humano de la política. Radiografía, el lado humano de la política, puntos suspensivos. Puntos suspensivos, el lado humano de la política. Puntos suspensivos, el lado humano de la política. Radiografía. Bueno, pues estamos de regreso en este programa especial de Puntos Suspensivos con la grata compañía del ingeniero Margarito Javier Rosas. Y bueno, pues nos estaba comentando acerca de pues los estudios que retomó al llegar aquí a la Ciudad de México, por allá de 1968. Y bueno, a ver, ingeniero, síganos platicando cómo... Sí, te comentaba que una de las razones, a veces la gente dice, oye, ¿por qué no tomas? ¿Qué juraste? O cosas así, ¿no? Uh-huh. No, la verdad nunca hice un juramento en el sentido de por qué tomaba, sino más bien es algo que yo vi que no consideraba correcto de los jóvenes y a partir de ahí me lo puse como algo que no debía yo de hacer. Más sin embargo dije, yo quiero sentir que se siente borracho para que cuando la gente te pregunte, pues... No, y entonces a los 18 años me puse una borrachera consciente y dije, hoy me voy a poner borracho. Borracho, así hasta que perdí el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando me dicen alguien de que se siente borracho, yo sé perfectamente lo que se siente, ¿no? Otra cosa que también tengo es mi carrera. O sea, ¿por qué estudié? ¿Por qué estudié ingeniero en comunicaciones y electrónica? Eso me lo formé desde pequeño. Resulta que en la primaria yo tenía un padrino que pues fue de bautizo y luego pues fue mi padrino de graduación de la primaria. Pero en ese tiempo de la primaria yo pasaba por su lugar donde él vivía y su negocio. Y yo siempre lo veía ahí con las televisiones, los radios y soldando. Y luego yo me quedaba observándolo. Y lo que me quedó así, pero hoy todavía lo tengo, el olor a la soldadura. Cuando él metía su cautín y empezaba a salir el humito, el vapor, yo me daba... y me fascinaba eso. Hoy todavía llego a hacer algunas cosas y ese humito como me estimula. Uh-huh. Pero lo que a mí me agradaba era que yo quería ser como mi padrino. Uh-huh. O sea, era mi ídolo. Y dije, yo cuando sea grande quiero componer teles, componer radios. Y a partir de ahí, cuando llego a la secundaria, pues había talleres. Y bueno, pues que les cojo sin dudarle, sin la electrónica. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, pues ahí aprendí a hacer un radio de esos de bulbos.
Y luego, por ejemplo, cuando tenía yo en mi cuarto, que ni era cuarto, era un cuartito ahí de láminas de cartón, pues tenía yo mi radio que hice en la secundaria disgregado, es decir, el control lo tenía por la cabecera, la bocina por otro lado, los transistores por otro, o sea, lo tenía yo todo desperdigado para ver cómo estaban los componentes, ¿sí? Entonces, la antena la tenía en otro lugar para que sintonizara mejor. Cuando termino la secundaria, en esa edad yo creo que todos los jóvenes que terminamos la secundaria no tenemos exactamente claridad. Hoy que uno está grande dice, ay, pues sí quiero ser médico y pues ve a tal lugar y todo eso. Y yo creo que en esa época los jóvenes necesitan mucha orientación, porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí tenía idea de a dónde quería ir, pero no sabía a dónde. Entonces en la pregunta hacia acá me decían, pues, ¿qué quieres ser? No, pues electrónico, quiero componer teles. ¿Sí? Dice, pues entonces el Politécnico. Y luego pues sale uno de secundaria, pues ¿dónde? No, pues pues la vocacional. Y pues ahora sí que donde casi de este lado del sur no hay vocacionales, todas están en la parte norte. Entonces, desde esas épocas a hoy, las escuelas medias superiores y superiores ya iniciaban con su saturación. O sea, para ingresar, estoy hablando del 70 y tantos, o sea, ya había que hacer examen y no era una garantía que te quedaras en la opción que tú escogías. Había más posibilidades, pero también ya había que hacer examen. Y había que... Entonces, recuerdo que me voy, me tomo el curso y bueno, cuando llego ahí, pues como yo quería arreglar teles, pues ahí los talleres que había pues eran de electricidad. Y bueno, pues vámonos a electricidad. Termino la vocacional. ¿Y dónde hay teles? No, pues en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME. Ahí hay electrónicos. Pues vámonos allá. Ahí sufro una poca de decepción, porque dije, ya llegamos ahora sí al punto donde hay que arreglar lo bueno, ¿no? Y yo esperaba los laboratorios allá con teles y cosas así para meterle mano. Y mucha soldadura. ¿Y cuál, no? Era un libro de teoría de los circuitos. Mallas, nodos, ley de Kirchhoff. Híjoles, no, pues primero, segundo, tercer semestre. No, pues ya estaba yo más... No me gustaba, ¿no? Porque era mucha teoría. Y en esas épocas, tengo un hermano que empezó a estudiar lenguajes de programación. Eran muy socorridas en esa época. Claro, las máquinas eran de tarjeta perforada y que para hacer un programita te cargabas todo un paquetote de tarjeta. Y bueno, pues me invitó a tomar un curso. Me gustó. Empecé a ver los resultados, lo que yo quería que hiciera la máquina, lo hacía, poniendo las instrucciones en la secuencia que uno quiere para producir el resultado. Y lo más importante, me dices, hazte este trabajo, y cuando lo hago, me van pagando una lana. Me dieron un chequecito del Banco Nacional de México, Banamex, lo que es hoy, ¿no? Y dije, como que ya esto está mejor. Como que el cariño se está dando. Y a partir de ahí, empecé yo a tomar cursos sueltos, por mi cuenta, de programación. Y empecé a Basic, COBOL, Fortran, C, RPG, D-Base, o sea, todos los lenguajes. Y luego, pues empecé a tener, ya con esa experiencia, ya cuando yo decía, vas a buscar chambas, ¿y de qué buscas? Pues de programador. No, pues... Y luego ya en la escuela, pues ¿qué vas a estudiar? Afortunadamente en la escuela había la opción de computación, ya sin dudarla. Dejé la electrónica y me agarré la computación. Y a partir de ahí,
pues mi vida cambió porque empecé a ganar dinero sin terminar la escuela. ¿Sí? Quiero decirles que no tenía yo ni para los pasajes. Mi hermano es obrero. Entonces lo que hice fue, ya en la superior, irme a vivir a la casa de estudiantes poblanos, que estaba allá por 100 metros. Entonces, para vivir ahí, pues comíamos papa y papa. Y a veces condimentaban papas para comer. Oiga, bueno, a ver, Inge, pero a ver, ahora, esto es en la parte académica, digamos, y en la parte familiar, ¿cómo se fue acomodando todo? Qué bien que toca eso. Mire, hay algo que seguramente los que viven aquí en Tlalpan pueden recordar. Cuando nosotros vivíamos aquí en la Peña Pobre y luego en la Lonja, que está aquí sobre la Zaragoza, es sobre de esta misma, o sea, aquí por el Campo Xóchitl. Sí. Salieron por ahí los ejidatarios invitando a la gente que rentaba de que los que quisieran abrir caminos a partir de la zona urbana, que estaba pues a unos 500 metros de Insurgentes hacia arriba, pues era bosque. Entonces a partir de ahí empezamos a abrir brechas y le llamábamos faineros, que traíamos unas cuadrillas, es decir, abrir caminos con pico y pala. La promesa era que una vez abiertos los caminos, pues ya nos daban un terrenito, un lote. Yo empecé a ir con mi hermano, el mayor, que siempre jalaba con él, y con mi cuñado de mi hermana, la que trabajaba en la lonchería. Desafortunadamente mi cuñado muere y yo tomo su lugar. Estaba chavo todavía, tenía 17, todavía no. Y mantuvo las faenas, pero duraron más de 2 años. Y entonces nos cansamos. Y dijo mi hermano, no, creo que aquí nomás nos están cuenteando. De hecho, abrimos hasta ya casi llegar a la Picacho. ¿Sí? Desde aquí hasta allá, hasta la Picacho. Desde la Veracruz hasta la Picacho. Entonces, dijo mi hermano, pues ya no vamos. Y llevábamos 2 meses sin ir. Y un día, un domingo, porque las faenas eran los domingos, llegó el jefe de la cuadrilla, Gabino Pérez, ejidatario, y me dice, oigan, vayan este domingo, ya se van a repartir. Y sería una lástima que ustedes no les dieran, después de tanto tiempo, que estuvieron allá. Dijo mi hermano, vamos, pues, a ver si es cierto, ¿no? ¿Y qué cree? Después de la faena dijeron, a ver, la cuadrilla de Gabino Pérez, les vamos a repartir. Oh. Y era, pues no sé cómo eran cuando daban tierra a los zapatistas, pero agarraban un lazote, un reventón, y traían un plano, decían aquí, a ver, en orden de lista de las cuadrillas, fulanito de tal, le toca este lote, fulanito de tal, así. Y yo, como iba en nombre de mi cuñado, pues me dieron mi lote, 380 metros, y a mi hermano 750 metros. Oh. Eran unos lotesotes. Sí, bastante grande. A partir de ahí, dijeron, pues la condición es que como están rentando, pues es que se vengan a vivir, porque no es para... Sí, sí. No es para especular. Así es. Entonces nos fuimos a vivir, hicimos nuestras casitas de lámina de cartón, toda, sin paredes, ¿no? Yo estaba en la vocacional. Y en esos entonces, pues yo hacía mis dibujos, digamos, isométricos, pues con la luz de la vela y todo lo estudiaba ahí. ¿Y por qué cuando me preguntó de cómo es mi familia, pues es que cuando llegamos, pues a una casita acá y otra casita en aquel cerro y así, y en una de esas cerros había una muchacha. Que primero contacté al hermano, a Pancho. Contacté a Pancho con intenciones de las hermanas y luego pues le dije, pues invítame a tu casa, y bueno, pues ahí conocí lo que hoy es mi esposa. Duré más de 10 años como novios con ella. En esos entonces
en las faenas. Había un padre, Enrique Marroquín, que era padre de aquí, de la Fama, de acá, de la iglesia de la Fama. Él pertenecía en la ideología de la parte cristiana, de la teoría de la liberación de aquella época. Y nos empezó a enseñar, pues parte de la religión, pero no esa religión divina, sino esa religión humana, sostenida en la gente desprotegida. Y claro, entre jóvenes pues empezamos a formar teatro, hicimos la obra de teatro de todo lo que es el rancho Teochihuil, que era todo lo que era esta parte de ejidatarios, cómo hicieron la permuta de toda esta zona con la parte otra que se encontraba en Guanajuato y cómo los transaron a los ejidatarios y todo eso. Entonces, pues toda esa época el padre nos fue metiendo a conciencia y fue como hicimos mi esposa y otros amigos un grupo de música de protesta. Nuestro mentor José de Molina, por ahí si alguien nos está escuchando, claro que lo conocen por ahí, sí. Métanse a YouTube y denle ahí José de Molina, van a ver el nivel de que estamos hablando. La buena música social. Y bueno, es ahí donde nace ya mi conciencia. A partir de ahí mi vida cambia, ¿no? Porque me empiezo a interesar de los problemas de la comunidad, me empiezo a asociar con compañeros de mi edad para transmitir mensaje de lo que poco a poco nosotros íbamos aprendiendo, ¿no? No, pues digo, a mí me da la impresión de que se dieron, o sea, coincidió todo para que se fuera generando todo esto, pero y bueno, a ver, nada más ya por curiosidad, digamos, pudo formar una familia con bueno, la que nos platicaba su vecina, pero y tienen hijos. Sí, cuando después de 10 años yo no me caso porque es una promesa que hice cuando salí del pueblo de que tenía que ser profesionista. Y no iba a regresar a mi pueblo si no era así. Entonces, pues ya teniendo a la novia tanto tiempo, pues siempre entra la tentación, pero siempre hubo las ganas de no casarse hasta no terminar. Y así fue, termino la carrera, trabajo 2 años y después me caso, tengo 2 hijos, Cecilia Stephanie y Edgar, ambos con estudios. Y regreso a mi pueblo, regreso con mis hijos y mi esposa. Y un orgullo que sentía internamente haber cumplido mis anhelos, ¿no? No, pues la verdad es que es un ejemplo porque cada meta que nos ha platicado la ha ido cumpliendo y la verdad es que eso es digno de reconocerse y bueno, seguramente un orgullo para sus hijos también. Sí, hay algo también que quisiera compartir. En el camino, cuando ya empiezo a tomar conciencia, uno ve a personajes políticos que a la primera vista uno los admira, pero después de un rato, cuando encumbran, se decepciona uno. El caso, por ejemplo, ahí donde vivimos, con el grupo que traíamos de jóvenes, empezamos a impulsar a un compañero que se le llamaban aquellos consejeros ciudadanos, que era una figura que se creó en aquella época, y luego de ahí pues se saltó hacia una diputación, y la verdad qué decepción, porque cuando no tienen otros ingresos, los ideales los cambian, y
y empiezan a negociar posiciones por simplemente mantenerse en la política, porque es la manera de ganarse la vida. Hay muy pocos que no caen en esa tentación. Y entonces con eso yo me hago otra vez algo interno y digo, una promesa. No me voy a dedicar a la política hasta que no tenga resuelta mi vida económica. Eso no quiere decir que no participe, eso no quiere decir que no haga lo que tenga que hacer, pero de manera voluntaria y sin buscar cargos, sin buscar vivir de eso. Y entonces yo me dedico a mi profesión. O sea, termino la carrera y le meto con todo, ¿no? Inclusive llegan momentos en que me olvido completamente de todo el trabajo social que traíamos con el grupo de jóvenes, porque la escuela me estaba yendo mal en las materias por dedicarme a tanto tiempo. Entonces le suelto ahí a ya no seguir en el grupo. En los últimos semestres le meto con todo y a partir de ahí a trabajar. Oye, qué interesante, y sobre todo, repito, o sea, esas promesas que se hace a usted mismo realmente es digno de admiración. Y bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa, pues, para que entremos de lleno a la parte de la actualidad? Ya nos quedó tenemos ya todo el marco listo para entrar a este último bloque y vamos a hacer un nuevo corte de estación. Les recuerdo que estamos en Puntos Suspensivos con la visita especial del ingeniero Margarito Javier Rosas y en un momento regresamos. Hoy, su programa especial, Radiografía, Puntos Suspensivos, el lado humano de la política. Radiografía, el lado humano de la política, Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos, el lado humano de la política. Puntos Suspensivos, el lado humano de la política. Radiografía. Qué bueno que continúan con nosotros, amigos, en este programa especial de Puntos Suspensivos, vestido de gala con la visita del ingeniero Margarito Javier Rosas, quien nos ha dado interesantísimos conceptos, y estamos conociendo a esa persona que, como él nos ha dicho, se ha hecho promesas y las ha ido cumpliendo, y en eso nos quedamos en el bloque anterior. Usted había prometido no dedicarse a la política si no tenía resuelta la parte económica. ¿Qué sucedió con eso? Fíjese que cuando termino la carrera, nuevamente octubre, de inmediato, yo creo que a mucha gente le pasa, sale con su periodiquito, el Universal, avisos. Un aviso oportuno. Sí. Y me voy a los parquecitos a buscar empleo. Ya traía yo. En la escuela, cuando tú terminas la carrera, no traes una especialidad. Traes conocimientos generales, pero algo así que te dediques. Digas, yo sé hacer esto. Experiencia cero. Sí, pero afortunadamente, aparte de las materias, y esto es un consejo para los jóvenes, aparte de las materias yo empecé a tomar cursos sueltos, que era lo que a mí me apasionaba. O sea, yo era ingeniero en computación, pero necesitaba herramientas. Y entonces empecé a tomar esos cursos de lenguajes, bases de datos, análisis de sistemas. Y entonces cuando yo buscaba en el periódico, pues lo que yo buscaba era programador o analista programador, ¿sí? O ya soñando, pues jefe de departamento de cómputo, ¿no? Y
Y con todo ese conocimiento tardé 1 mes en encontrar trabajo. Ya me estaba desesperando, ¿sí? Salía con mi periódico todas las mañanas bien tempranito, me iba a un parquecito, me subía al camión y ahí iba buscando hasta que encontré un anuncio. Y como hoy, para un puesto de programador, había más de 20 gentes. Y pasaba uno y hacer el examen. Y recuerdo que me dijo, hágame un programa. Primero fui, me entrevistó, dice, sí, cómo no, pero necesitamos hacerle un examen para ver sus conocimientos. Mire, la máquina tiene BASIC, ¿sí? Y estos son los tipos de archivo. Y no le voy a decir que le voy a preguntar, pero va a ser que usted me haga un programa y que lo vamos a ver aquí en vivo. No sé, pero hay veces que aprendes un montón de lenguajes, pero justamente el BASIC ese no era el fuerte. Que no era el fuerte. Entonces por ahí ya había tomado un curso de BASIC 4, así le llamaban, BASIC 4, con archivos indexados. Entonces saco mi manual, me empiezo a leer y me presento al día siguiente. Y había muchísimos, ¿no? Y órale. Después de la primera ronda, ahí en vivo nos dice, ¿sabes qué? Pues quedaron 2. Era yo y un joven, güero, alto, rubio, así que con chaparro, moreno, digo, ay, no. Pues la autoestima, ¿no? Y que dice, bueno, pues se van a hacer un programa de un listado de artículos donde van a poner la clave, la descripción, el precio, el importe, con corte por línea, ¿no? Y ese ya me lo sabía yo. Ya lo había hecho en alguna ocasión. Y Rob, ¿sí? Lo había hecho en otro lenguaje. Pero había sustituido. Era la misma lógica. Claro. La misma lógica. Terminé rápido, se lo entregué, que lo mete a la máquina y ¡zas! Que sale. Que corre. Con todo y encabezados, cortes y todo. Me dijo, el puesto es tuyo. Ya. 3 años estuve ahí. En esos 3 años subí a jefe de cómputo. Me fue muy bien en esa empresa. Ahí hice mi tesis. Ahí conocí al doctor Adolfo Guzmán Arenas, investigador del Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Fue a ver lo que hacía, mi tesis que la hice ahí, le encantó y me dice, vente conmigo a trabajar en el Centro de Investigación. Y me fui al Cinvestav. 3 años ahí. 3 años con él, haciendo programas y sistemas para Pemex, para Comisión de Electricidad y para Telmex. En una de esas me dice Telmex, oye, pues en lugar de pagarles al Cinvestav que tú des cursos, pues mejor vente aquí con nosotros, te contratamos. Encantado. Le dije al doctor, ¿sabe qué? Pues, ¿cómo ve? Excelente, ¿qué te van a dar? Pues un puesto bien. ¿Cuánto van a pagar? Tanto. Pues, órale, ¿sí? Y de allá nos echas la mano para que nos sigan dando cursos al Centro de Investigación. Y empecé mi carrera. ¿Qué tenía yo que hacer en Telmex? Programación, pero programas especiales para centrales telefónicas. Y hay algo que me encantó, que empecé a meterle mano a las centrales, a hacer los servicios de usuarios. Y ahí hay varios servicios, seguramente los que me escuchan, la gente grande, hay los servicios que hoy todavía vemos: conferencia, la llamada tripartita, llamada en espera, el identificador de llamadas. Todos esos con esas tecnologías viejas que hoy ya son nuevos protocolos de comunicación. Y uno, nada más para que se den idea de lo que estamos hablando, el identificador de llamadas de aquella época, cuando los teléfonos no tenían un display, se le ponía una cajita ahí al ladito, conectada antes de que llegara la señal al teléfono, se le ponía la cajita y ahí se veía el número. Ese es un diseño mío. Sí, un diseño. Muy interesante. No quiere decir que yo haya sido el creador, sino sencillamente adaptación del protocolo, de los estándares. Por eso ahora que cuando Andrés Manuel gane la presidencia, yo me voy a anotar en la lista. Yo quisiera estar ahí
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haciendo protocolos de comunicación y me sé perfectamente las tranzas que hace Televisa, ¿sí? Con los espectros radioeléctricos y cómo se agandallan, porque hay unos espectros que tienen mucha para transmitir y por eso las señales son baratas. O sea, ellos hacen un negociazo. A Telmex lo han bloqueado demasiado. O sea, a Telmex no le han dado juego. Uh-huh. De hecho, yo soy jubilado de teléfonos. La planta está preparada para que la línea de cobre se reciba voz, datos, o sea, el internet que hoy tenemos, uh-huh, pero también televisión. Y televisión mucho más barata, ¿sí? Lo que pasa es que pues el negocio está de otro lado. Uh-huh. Entonces, también en ese andar, en el Cinvestav, pues veo que todos los que están ahí son maestros. Entonces dije, bueno, ¿yo por qué no soy maestro? Y entonces, pues hice mi solicitud y a partir de ahí, también ya tenía yo 2 trabajos, Telmex y docente. Y en docente, a través del tiempo, pues actualmente sigo activo, ¿sí? De hecho, ahora que fui director general de Desarrollo Social, tuve que pedir permiso sin goce de sueldo en el Instituto Politécnico Nacional, en el ESIME, para poder ser funcionario. Y ahora que dejé el cargo, pues ya regresé nuevamente a la docencia. Y ahí hay algo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando yo salía y admiraba a los políticos y veía cómo traicionaban, decidí no dedicarme a la política de manera profesional o de tiempo completo, si le quieren llamar así, o dedicarme a eso, o tomar cargos, si no tenía resuelta mi vida económica. Y entonces, a partir de que me jubilo, empiezo a dedicarme a Morena, de tiempo completo. Y es así como en una elección ganamos, ahí sí ganamos, la presidencia de Morena del Comité Ejecutivo Delegacional, junto con mi compañero secretario general, Juan Pablo Tlatempa, que fue mi compañero que hicimos, y la verdad nos tocó conducir la elección de los candidatos, que hoy está arrancando en esta época, pero en el 2015 nos tocó conducir la elección de la jefa delegacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y vivimos cómo la gente se transforma, se les desconoce por querer ser candidato. Sí. O sea, primero están bien acá, que la conciencia y no sé qué rollo, ¿no? Y de repente... Y cuando vienen las candidaturas, venden su alma al diablo, sí, con tal de ser candidato. En esta parte, ya entrando que usted ya es integrante de Morena, bueno, pues Morena es una de las cosas fuertes de Morena, es la calidad moral. ¿Qué opina usted de esto que está sucediendo ahora actualmente? Ay, miren, cuando uno se mete con una manera de conciencia, y no soy yo, son miles de gente que hemos construido el partido a partir de que Andrés Manuel toma la decisión de separarse del PRD. De hecho, ya meses anteriores, un año anterior, ya se veía venir y empezábamos a construir lo que hoy es Morena. La fortaleza que tiene Morena es su gente, es la conciencia. Estos temas, a veces cuando uno lo mueve un ideal, pues son fuertes, son realmente fuertes, y más cuando usted hizo una promesa, dijo, no me voy a dedicar a la política si no es que tengo resuelto otros prerequisitos, y ahora esos prerequisitos están llenos, ya están resueltos, la parte económica está resuelta, y ahora usted decide participar en la política.
Sí, fíjese que cuando uno toma Sí, estamos... el ideal, Así es. el compromiso, eso que Andrés Manuel le llama la esperanza, Así es. construir un partido con esa mística, con esa calidad moral, con esa visión de querer cambiar ese país, este país. Esa es la fortaleza de Morena. Su gente que ha entregado tiempo, Así es. su dinero, ha dejado su familia. Sí, claro. Sí. El partido no hubiera alcanzado en tan corto tiempo las dimensiones que hoy tiene, Si no es por la gente. si no es por esa conciencia de sus integrantes. Por el compromiso, ¿va, ingeniero? Por todo lo que la gente se le ha metido. Así es. Yo creo que es un despertar. Morena en este poco tiempo ha aglutinado lo mejor de México. ¿Usted consideraría este aglutinar es aglutinar a gente consciente, con ideales, no con intereses? Así es. Morena no reparte nada, pero da conciencia. Esa mística, esa forma de lo que hemos creado, esa imagen de Morena, es lo que la gente ha captado, es lo que la gente ha aceptado, es lo que la gente cree, que sí es posible hacer política diferente, que es posible tener un gobierno diferente. Y hablábamos de estos nuevos procesos que vienen. Aquí en Tlalpan vemos, o sea, no hay que ir más allá. Cuando iniciábamos la construcción de Morena aquí en Tlalpan, éramos un puñadito. Nos contábamos, sabíamos quiénes éramos y hacíamos mucho. Después del triunfo, creció enormidad y se acercaron, y es bueno, yo digo que no, es bueno. E inclusive ahora, yo tengo bien claro que si no abrimos esa apertura, si no hacemos eso, el pacto de unidad a la población, el adversario, el PRI, el PAN, se van a unir ellos contra Andrés Manuel, eso es obvio, es clarísimo. Solo Morena, así con su militancia, no va a poder. Es demasiado que van a perder el PRI, este gobierno, y no los van a dejar. Y por eso entendemos que sí hay que abrir las puertas. El problema está en que no se está tomando ciertas medidas precautorias para no perder el Morena que hemos soñado. ¿Qué significa eso? Que las gentes hoy que estamos abriendo se están acercando como Barbosa, el de Puebla. Es obvio, este amigo no viene a construir Morena, viene por algo, pues.
aquí mismo, en la ciudad. Es muy complicado, pero también es una irresponsabilidad si no tenemos el cuidado de quiénes van a ser los próximos representantes. Imagínense que fueran representantes del pueblo, surgidos de Morena, gente que combatimos, gente que criticamos, gente que eran adversarios por sus malas prácticas, por sus malas conductas, por su manera de hacer política a través de dádivas, y que hoy estén en Morena. Si no tenemos el cuidado para ver que no sean los próximos representantes, la gente valiosa, la gente de convicción, se va a desanimar. No, y sobre todo porque, como usted nos comentaba, ha habido un resurgimiento, un despertar de conciencias a tal grado que a veces no lo dimensionamos tanto y la gente se ha comprometido, pero fuertísimo, ¿no? A mí me ha tocado verlo de primera mano en la gente de a pie que va y tocando puertas y trabajando y con ese entusiasmo, con esa ilusión. Y sí, aquí en el programa hemos sido muy pues críticos en ese sentido. Sí, constantemente hemos hecho llamados pues a esa precaución, ¿no? que hay que tener, sobre todo porque no queremos que se repitan cosas que ya hemos visto que suceden en otros lados, en otros partidos. Entonces yo creo que vale mucho la pena que tengamos oídos hacia el interior también del partido, juntar todas estas opiniones es muy importante y sobre todo esclarecer, ¿no? Que la gente sepa que se está pues siguiendo con un paso firme construyendo este partido que empezó como la propuesta de Andrés Manuel desde las bases, ¿no? Y así desde ahí vamos construyendo un partido distinto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que está demandando el país, ¿no? Ya no se puede postergar esto. Sí, muy importante lo que nos dice ingeniero, ese llamado a tomar precauciones. Es necesario abrir las puertas porque de otra manera no vamos a obtener la presidencia, pero no dejar de tomar esas precauciones y poner filtros para que la gente que en algún momento tenga un cargo popular, pues sea la gente que comulga completamente con los ideales de Morena y no alguien que está buscando chamba. Fíjese que en el periodo pasado, cuando elegimos a los candidatos, a mí me tocó, uno de los filtros que poníamos, si no era una regla, si no era una cosa común, que al menos tuvieran una militancia. Y de hecho están en los estatutos. Claro, ya los modificaron, pero en los estatutos decían una militancia de al menos 2 años, ¿sí? Es decir, gente probada, gente que se ha estado, o sea, pero hoy con esta apertura, no aquí en varios lugares, no en Tlalpan, sino en la ciudad, en la República, están alzando las manos gente que está entrando con esta apertura, gente que en el 2015, 2016 estaban en otros partidos. Del otro lado, claro. Entonces, si no tenemos ese cuidado, yo no quiero ser fatalista. Y de veras, si Andrés Manuel, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, alcanzamos la presidencia, probablemente sí podamos construir, pero no va a ser la construcción que queramos. Porque toda esa ideología, la gente que debe ser los liderazgos, la conciencia que debe conducir allá al frente, no va a estar. Sí. Y no va a ser lo que soñamos. Y en el peor de los casos, en los lugares donde sean electos gente que no ha demostrado su trabajo, como dice Andrés Manuel, puerta por puerta, casa por casa, los que no lo hayan hecho, la gente se va a decepcionar. Sí, es necesario que toda la gente que
que comulgue con el ideal de Morena, esté en Morena, sin importar de qué partido venga, pero ojo con eso que nos está diciendo usted. Y yo sí quisiera comentarles, miren, para cambiar al país, nuestro instrumento es Morena. Y pase lo que pase, muchos no nos vamos a rajar. Vamos a estar ahí, porque la batalla hay que darla. Claro que y sí. darla de manera estoica. Así sí. es, pero no por berrinche, no por cargos, nada. Hay una responsabilidad que tenemos que defender, nuestro sueño, nuestra esperanza. Así es. No la vamos a dejar que se pierda. Y donde tengamos que estar, vamos a defender el Morena que soñamos. Y tampoco quiere decir que nos cerremos, eso no es, pero hay manera de ir avanzando progresivamente. Y bienvenidos, inclusive los liderazgos, pero por favor demuestren que se han transformado. Claro que sí. Pues ahí está la consigna. Realmente creo que ha sido muy claro el ingeniero en darnos estos argumentos, y creo que como un militante de Morena de cepa, pues tenemos que escucharlo y ponderar, ¿no?, estas situaciones. Y yo solamente quisiera pues agradecerle, ingeniero, que haya decidido acompañarnos. Fue de verdad muy clarificador para nosotros. Creo que el auditorio tendrá muchos comentarios al respecto, y de verdad le agradecemos su participación en este programa. Muy enriquecedora su plática. Y amigos, no dejen de sintonizarnos en Puntos Suspensivos. Nos vemos en una próxima emisión. Agradecemos enormemente al ingeniero Margarito Javier Rosas que nos haya acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.